Vamos a encarar entonces ahora nuestra última clase. La pornografía vista desde el punto de vista ético y psicológico. El fenómeno de la pornografía es, hablando del punto de vista moral, ético, intrínsecamente injusto, comenzando por su objeto mismo, ¿no? Que es el principal elemento de un juicio moral, el objeto, aquella acción que se elige realizar. Consiste en este caso en la perversión de la mirada y en la impureza del corazón. Se lo puede considerar una de las máximas expresiones de la concupiscencia de la carne que, según el apóstol San Juan, se opone a Dios Padre, como podemos leer en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 16. El ser humano, considerado en su verdad integral, en sus inclinaciones naturales, en sus dinamismos y sus finalidades materiales y espirituales, está totalmente subvertido por los comportamientos sexuales promovidos por la pornografía. Todo comportamiento que no salvaguarde, de hecho, los bienes fundamentales de la heterosexualidad, la fidelidad y la donación total abierta a la vida, que son esenciales al amor verdadero, es decir, por tanto, cualquier acto extramarital, adúltero, fornicario u homosexual, es contradictorio al bien humano integral. Consecuentemente, es inmoral promocionarlo. La heterosexualidad, la fidelidad y la donación total que acabo de mencionar solo se salvaguardan simultáneamente cuando la expresión sexual tiene lugar dentro del matrimonio legítimamente constituido. Dentro de él, el único comportamiento ético respetuoso del bien de los esposos es la castidad conyugal, es decir, el ejercicio ordenado de la sexualidad como expresión y fomento del amor conyugal y de la apertura y acogida de la vida. Fuera del matrimonio, la castidad exige la continencia absoluta y la custodia no solo de nuestros actos externos, es decir, de lo que obramos, de lo que hacemos, sino de nuestra mente y de nuestro corazón. Eso es muy importante. La verdadera castidad matrimonial no es solamente hechos, sino además pensamientos, miradas y el corazón. La pendiente, por eso, de la lujuria comienza primeramente en el terreno de las fantasías sexuales, es decir, en los pensamientos y en los deseos. Los efectos de la pornografía inciden principalmente en el terreno de la imaginación, del pensamiento y de la volición, es decir, en el mundo interno. Allí hacen su primera devastación moral. Por eso nuestro Señor condenó la fuente misma de la lujuria, cuando dice en el Sermón de la Montaña, como leemos en San Mateo, capítulo 5, versículo 28, yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Y San Marcos, en la versión que él nos da, capítulo 7 de su Evangelio, versículos 20 al 23, leemos lo que podemos sintetizar en una de sus frases: lo que sale del corazón del hombre es lo que lo contamina, es decir, por lo tanto, en cuanto fuente del deseo, el mal querer. La pornografía realiza una doble reducción de la persona. Ante todo, reduce el concepto de sexualidad humana a la genitalidad, a los órganos reproductivos, a la manifestación física del ser humano y a las tendencias biológicas relacionadas con el instinto reproductivo. Produce, pues, una reducción de lo humano a aquello en lo que éste comunica, es decir, coincide con el mundo zoológico, el mundo animal. Pero, en segundo lugar, degrada al hombre por debajo del mismo mundo zoológico normal, porque en el hombre las esferas inferiores a la razón, es decir, la vida vegetativa, la vida animal, se realizan en una asunción eminente, es decir, lo tendencial, lo instintivo, lo vegetativo y especialmente lo animal en el hombre están asumidos por su alma espiritual, que informa el todo del hombre, haciéndolo un todo humano. Todo en el hombre es humano.
incluso su animalidad. La inteligencia, por eso, en el hombre se trasluce en sus manos, ¿no? En los gestos de su cara, en su mirada, en los movimientos de su cuerpo. Aun cuando la vista del hombre no llegue tan lejos como la de un lince, sin embargo, ve cosas que el lince no ve. Ve la armonía, ve la belleza, ¿no? Ve el significado de aquellas cosas que caen bajo su mirada. Si bien no tiene la plasticidad de movimiento de una pantera, de un gato, puede transmitir ideas y hasta rezar cuando danza, por ejemplo, o cuando se mueve, ¿no? El lenguaje de los mudos, por ejemplo, es interesantísimo. Eso son movimientos de las manos, de la cara, del cuerpo, y sin embargo el animal no puede comunicarse de esa manera, a pesar de que él puede hacer movimientos quizás más armoniosos, al menos algunos animales. Todo lo subhumano en el hombre está ordenado a su espíritu. Por eso, cuando lo racional se subordina voluntariamente a lo animal, se esclaviza, se pone a su servicio, a menudo nosotros no nos encontramos con lo puramente animal, sino con una animalidad pervertida, ¿no? Esto lo vemos en dos manifestaciones principales. Una es la crueldad del hombre, que somete su razón a la animalidad irascible. Y el otro es el desenfreno lujurioso de aquel en quien la humanidad, la animalidad concupiscible, aprisiona la razón. En el mundo animal, los animales matan para comer y para defenderse, pero no se vengan, ni torturan, ni disfrutan haciendo sufrir. El hombre perverso sí. Los animales en su mundo se ayuntan para procrear y permanecer unidos para defender a sus crías, pero no se sodomizan ni se esclavizan sexualmente unos a otros, ni violan a sus crías, ni pagan para obtener favores sexuales, ni gozan sexualmente haciendo sufrir a otros animales. En el hombre sí se dan estos fenómenos. Por eso la depravación de lo sexual no hace a los hombres animales, como a veces se escucha decir, sino más bien animales pervertidos muchas veces. Y la pornografía es una de las más claras manifestaciones de esta desviación, porque siempre está ligada a la explotación y al dolor de quien se prostituye para satisfacer la lujuria ajena. La pornografía, por lo tanto, su producción y su consumo, es también perversa por su fin, antes decíamos por su objeto, es decir, aquello, la materia, lo que se elige realizar. Aquí es la finalidad, ¿no? Que consiste en publicitar comportamientos lascivos en orden a despertar bajos instintos, sugerir el pecado, corromper directamente el pudor e inducir a la lujuria. Con razón, los pornógrafos han sido calificados como fabricantes de ansia. Con tal intención se trata de un pecado de escándalo propiamente, es decir, el que hace pecar a otros, ¿no? Y es finalmente perversa por las consecuencias y los efectos que produce en el individuo, en la familia y en la sociedad. Esto es lo que ya he considerado en las 2 horas anteriores. Por eso, la pornografía es parte, y creo que una parte muy importante, de la construcción de la cultura de la muerte que caracteriza nuestra sociedad contemporánea. Veamos un poco lo que llamo el pecado de la mirada pornográfica, ¿no? ¿Qué es la mirada pornográfica? Esta tiene que ver con el adulterio del corazón del que habla nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, en ese texto que recordé antes. El que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Su verdadero porte, el de este pecado, queda de manifiesto cuando tratamos de percibir la diferencia esencial que guarda la mirada pornográfica con lo que es llamado el desnudo artístico. Al respecto, quien mejor ha tratado este tema ha sido el Papa Juan Pablo II, en particular en una catequesis suya del año 1981, la del 6 de mayo, donde decía el Papa, si voy a leer este texto, es un poco largo, pero creo que es muy importante.
En el decurso de las distintas épocas, desde la antigüedad y sobre todo en la época del arte clásico griego, existen obras de arte cuyo tema es el cuerpo humano en su desnudez. Su contemplación nos permite centrarnos en cierto modo en la verdad total del hombre, en la dignidad y belleza, incluso aquella suprasensual de la masculinidad y feminidad. Estas obras tienen en sí como escondido un elemento de sublimación que conduce al espectador a través del cuerpo a todo el misterio personal del hombre. En contacto con estas obras, que por su contenido no inducen a mirar para desear, de alguna forma captamos el significado esponsal del cuerpo, que corresponde y es la medida de la pureza del corazón. Pero hay también producciones artísticas, y quizá más aún reproducciones, que repugnan a la sensibilidad personal del hombre, no por causa de su objeto, pues el cuerpo humano en sí mismo tiene siempre su dignidad inalienable, sino por causa de la cualidad o modo en que artísticamente se reproduce, se plasma o se representa. Sobre ese modo y cualidad pueden decidir los diversos coeficientes de la obra o de la reproducción artística, como otras múltiples circunstancias, más de naturaleza técnica que artística. Es bien sabido que a través de estos elementos, en cierto sentido, se hace accesible al espectador, al oyente o al lector la misma intencionalidad fundamental de la obra de arte o del producto audiovisual. Si nuestra sensibilidad personal reacciona con repugnancia y desaprobación, es porque estamos ante una obra o reproducción que, junto con la objetivación del hombre y de su cuerpo, o sea, reducción a objeto, ¿no?, la intencionalidad fundamental supone una reducción a rango de objeto de goce destinado a la satisfacción de la concupiscencia misma. Esto colisiona con la dignidad del hombre e incluso en el orden intencional del arte y la reproducción. Hasta aquí este denso texto del Papa, que les sugiero buscarlo, ¿no?, y leerlo detenidamente, porque aquí hay mucho para meditar. Como puede observarse, el problema entonces señalado por el Papa no es en primera instancia el objeto material representado, porque el cuerpo en sí es algo bueno. Se trata de un problema que va a nivel, como ya dije antes, del objeto moral. Ese objeto, el cuerpo desnudo, semidesnudo, está plasmado o representado o reproducido. Este término, reproducir, es usado por Juan Pablo II para expresar el arte de la fotografía en contraposición con el de la pintura y la escultura, que más bien representa, interpreta, ¿no? Digo, entonces es reproducido con una intencionalidad, ahí está, con una intencionalidad que le infunde el artista a través de las cualidades o modos en que la reproduce. Digamos, por eso la imagen pornográfica, ¿qué es? ¿Porque es un cuerpo desnudo? No, porque la obra artística no necesariamente, aún representando un desnudo artístico, Miguel Ángel, por ejemplo, el Juicio Final, está lleno de desnudos, no produce lo que produce una imagen que llamamos pornográfica. Entonces, ¿dónde está? Está en algo que trasluce, y por supuesto lo hace a propósito, y quiere que se deje traslucir esa intencionalidad el artista, o llamémoslo así, ¿no?, abusando del término. El que hace pornografía no es artista en el sentido sublime de la palabra, pero él deja traslucir una intencionalidad que es la de producir una excitación. ¿Y esto cómo lo hace? Y a veces puede ser incluso una persona desnuda, quizá en la misma postura en la que Miguel Ángel tiene, no sé, uno de sus grandes desnudos, pero pone algo, por ejemplo, en la manera de mirar, en la mirada, en la sonrisa, en un pequeño gesto donde evidentemente está queriendo decir otra cosa. Por eso cuando uno mira una estatua desnuda, en un desnudo artístico, sobre todo de la antigüedad clásica, uno, como dice el Papa, capta la realidad del humano, incluso capta el sentido esponsal del cuerpo, ¿no?
En cambio, cuando uno ve, sobre todo porque el arte de la fotografía incluso nos acerca a una realidad que es mucho más delicada, que es la verdad del cuerpo, cuando ve la imagen pornográfica, lo que experimenta es un deseo. Lo otro no suscita un deseo, o sea, en una persona sana, ¿no? En cambio, el otro busca esto, a veces, como digo, una postura, un enfoque, un gesto, por el realismo mismo de la fotografía, por la viveza, etcétera, ¿no? Al espectador, dice el Papa, al espectador invitado por el artista a ver su obra, se le comunica no sólo la objetivación y por tanto la nueva materialización del modelo o de la materia, sino que al mismo tiempo se le comunica la verdad del objeto que el autor en su creación artística ha logrado expresar con sus propios medios. Por lo tanto, de hecho es así, el que le saca una foto a una mujer para producir pornografía, le pone al trabajo que realiza, sea pidiéndole un gesto particular, sea buscando un enfoque particular, le pide que se ponga de tal manera que después quien vea esa reproducción, ¿no?, tenga un movimiento de concupiscencia, evidentemente. Entonces la intencionalidad está ahí. Entonces, ¿eso a qué va? Entonces, que no es el desnudo en cuanto material, ¿no?, porque el esposo que ve a su esposa no experimenta ningún deseo que sea insano, ¿no? Y puede ser que esté viendo un desnudo, ¿no? Sino que es la intencionalidad que está allí puesta, ¿no?, y que por lo tanto convierte esa imagen en una cosa completamente distinta. De aquí que cuando esa intencionalidad supone entonces una reducción del cuerpo a rango de objeto de gozo, porque la imagen pornográfica es una imagen de un desnudo que a veces ni siquiera es un desnudo, no es necesario, porque basta que a veces por un gesto se está invitando a que la fantasía tenga una excitación, y por lo tanto eso ya es la intencionalidad pornográfica, ¿no? Ahí siempre se está invitando a que se goce indebidamente la concupiscencia con la imagen que se le está mostrando, ¿no? Y en esto entonces lo que se hace, justamente el artista clásico, o pongamos un Miguel Ángel, ¿no?, haciendo un desnudo, invita al espectador a que vea lo que está detrás, la espiritualidad, a elevar el alma hacia la belleza del cuerpo, hacia la armonía interior que hay, hacia el ideal, por ejemplo, de lo que es la mujer perfecta, la mujer ideal, ¿no? En cambio, la imagen pornográfica invita a la persona a que vea un objeto, a una reducción, ¿no? Por eso produce una mirada concupiscente, una pornovisión, que justamente es lo que Jesucristo equipara con el adulterio del corazón. Yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Creo que esta es la esencia entonces, y es muy importante captarlo, ¿no?, porque esta es la esencia y este es el motivo por el cual muchísimo de lo que hoy en día, ¿no?, llaman arte gráfico, no lo es, ¿no?, sino que es un remedo del verdadero arte. El arte nunca termina, en todo caso, si es el arte relacionado con el cuerpo humano, nunca termina bajando, digamos, el nivel hacia el plano de los deseos, sino elevando hacia el plano de la captación de la belleza y de los valores espirituales que están implicados en ella. En cambio, la mirada concupiscente siempre baja, ¿no?, reduce absolutamente, deja en la nebulosa todo lo que es el ideal de belleza y baja directamente hacia lo que es el objeto, capacidad de producir un deseo desordenado en el cuerpo, que ha de terminar eso en un deseo sexual y en un acto sexual la mayoría de las veces. Eso en cuanto al juicio moral. En cuanto al juicio psicológico, ¿no?, me baso en esto en un artículo de un gran profesor del Giovanni Paolo II de los años 80 en Roma, ¿no?, que es Gianfrancesco Svanazzi, profesor, psiquiatra y especializado en varios de estos temas. Él
tiene una obra que se llama Pornografía y Progreso Sexual, ¿no? Donde señala que si nos fijamos en la finalidad de la función biológica y en la intencionalidad de la persona humana, resulta claro que la sexualidad supera al individuo, ya sea en el plano biológico, en provecho de la especie, ¿no?, para la reproducción y que se mantenga la especie en este mundo, ya en el plano psicológico, en el encuentro con el otro, ¿no? La norma de valor para la función sexual es pues la transitividad, la superación del yo. O sea, la sexualidad tiene una función en la cual la persona sale de sí para entregarse al otro. Es una superación del yo, el verdadero sentido de la sexualidad, ¿no? En este sentido, dice él, ser biológicamente capaces de reproducirse no significa tener madurez sexual, ¿no? El progreso sexual no es una mera perfección técnica, sino una evolución armónica de funciones en el respeto de los valores humanos. Y la madurez sexual consiste en la capacidad de llevar a cabo una elección, de vivirla y renovarla en un acto de amor. Es propio del niño durante sus primeros años el cerrar sobre sí mismo el círculo de sus propias impresiones, adoptando actitudes defensivas, negativas y de oposición. El ser humano, al superar esto, con el progreso y con la educación que recibe, adquiere la dimensión transitiva y trascendente. Es decir, ese niño, inicialmente enfocado en sí, él no piensa si la mamá está cansada, si él tiene hambre, pide de mamar. Se pone a llorar para eso. Si él está sucio, llora para que lo cambien. No importa si la mamá está durmiendo, si el papá durante todo el día estuvo trabajando, digamos, el niño no tiene todavía esa capacidad. Justamente la madurez consistirá en que vaya logrando esa capacidad transitiva, donde él ya no sea el punto de referencia último, sino el punto de partida, y la referencia termine siendo los demás, ¿no? Viendo si es prudente, si es el momento de pedir algo, si molesta, si no molesta. Ese es el proceso de maduración, y llega por eso la maduración suprema en el amor oblativo, donde la persona es capaz de sacrificarse por amor al otro, sea los hijos, la esposa, la familia, la patria, etc. El ser humano entonces, al superarse, adquiere la dimensión transitiva y trascendente, incluso sale de sí para estar en algo que incluso es superior a él, ¿no? Cuando en cambio eso no se logra, ¿no? No queda superada la actitud egocéntrica característica de la primera infancia, se cae en la neurosis. Una neurosis es una suerte de endurecimiento, ¿no?, de esclerosis de ese primer momento más egocéntrico de todo ser humano, que la naturaleza lo prevé porque es la manera de que lo ayuden, porque el ser humano es el más desvalido de todos los seres cuando nace. El caballito nace, el potrillito, y está en pie en 2 o 3 minutos, ¿no? Pero el ser humano necesita años de atención volcada sobre sí. Por eso es que naturalmente tiene ese instinto de supervivencia que le exige al comienzo de su vida el hecho de centrarse en sí mismo para sobrevivir, ¿no? Pero una vez que se va logrando una cierta autonomía, tiene que crecer. Si eso queda frenado, ese proceso, y la persona queda volcada sobre sí mismo, tenemos justamente una de las explicaciones de lo que es la neurosis, ¿no? Un freno en el crecimiento, en la maduración, y por lo tanto un freno sobre la misma persona. De modo concreto, cuando la sexualidad se queda en una dimensión posesiva, opositiva y competitiva, sin convertirse en oblativa, se convierte en una sexualidad de tipo neurótico. En estos casos no es raro que aparezcan disturbios funcionales, que son el resultado, no la causa, de tantos fallos, ¿no? El amor es el que justifica la función sexual y renueva el deseo, pero en estos casos ocurre todo lo contrario, es decir, es el deseo sexual, es lo que empieza a primar sin relación con verdadero amor. Dramática es la situación cuando no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno de amplias dimensiones como el que estamos analizando ahora, ¿no?
Por eso sigue indicando Swanazzi que el éxito de las revistas pornográficas no se debe simplemente a la imagen de la tapa, sino más profundamente a la imagen que la revista ofrece de lo que significa ser hombre. Es decir, está transmitiendo una idea, ¿no? Los medios de difusión pornográficos no venden solamente material pornográfico, sino conceptos pornográficos, ideales y valores pornográficos o contravalores, ¿no? Y estos canales representan, promueven e implantan un modelo humano que es en el fondo el modelo de un hombre enfermo, o sea, el concepto del hombre, de lo que es el hombre, de lo que es un hombre maduro, un hombre que, con todas las palabras que nos transmite una publicación pornográfica, es el modelo en realidad de un hombre enfermo, ¿no? Y no nos referimos, cuando hablamos del hombre enfermo, del hombre con tendencias homosexuales, del sadomasoquista, del pederasta, sino al ordinario consumidor de pornografía que carece de tendencias parafílicas, ¿no? Ese es, ya es un modelo de hombre enfermo, ¿no? Aunque no tenga entonces, como digo, gustos que sean particularmente pervertidos, sino simplemente quizá una tendencia heterosexual, pero igualmente la manera en que esa tendencia se da, ¿no? En que ese deseo se da, es un deseo enfermo, porque no es, excluye la fidelidad, excluye el respeto, o sea, está cosificando sí o sí a la otra persona, y eso ya es enfermizo, por más que lo que está deseando no sea un niño, no sea un animal, no sea lo que sea, no sea la violencia, no sea ninguna otra cosa, no sea homosexual, sino heterosexual. Igualmente lo que está deseando es algo que ha sido convertido en un objeto, y eso ya es una mirada antropológica enfermiza de lo que es el ser humano, ¿no? Decía Swanazzi que el consumidor entonces de pornografía, en definitiva, que se va construyendo con el consumir pornografía, es un enfermo, es una persona enferma, ¿no? Es una persona que termina por enfermar. Al comienzo quizás sea una persona normal que se encontró con la pornografía, pero empieza a incursionar en ese terreno, y ese terreno lo lleva entonces a desarrollarse cada vez más como persona que uno tendría que decir es una persona con un problema serio. ¿Por qué? Porque se trata, y ahora voy a enumerar las características que señala Swanazzi del consumidor habitual de pornografía. Se trata primero de un ser profundamente utilitarista y antisocial. O sea, son hombres misóginos y mujeres misándricas, es decir, ellos no aman la mujer al varón que está mirando, ni el hombre a la mujer que está mirando. No ama, sino que usa, ¿no? Esto supone siempre desprecio y menosprecio, materialización e instrumentalización del otro. Pierde la capacidad de estar ante una persona, no está ante una persona, está ante una masa de carne muy atractiva. Es eso, se acostumbra a estar en una carnicería, ¿no? En una carnicería, no frente a personas. Por lo tanto, es un ser, como insisto, profundamente utilitarista y antisocial. Segundo lugar, se trata de alguien antisexual, dice Swanazzi, porque las revistas de sexo son profundamente antisexuales, porque en realidad diluyen y disipan la auténtica sexualidad. No podemos llamar sexualidad a lo que está ofreciendo una revista pornográfica. Eso en todo caso, como digo, es zoología desviada, incluso, porque es peor de lo que hace un animal, ¿no? Es un neurótico, en tercer lugar, que potencialmente puede volverse peligroso en algunos casos, como de hecho, lamentablemente, es una constatación que reconocía en todo el mundo, ¿no? Al menos por los estudiosos serios del problema, que genera violencia, genera tantas perversiones, ¿no? Biológicamente es una persona desarrollada y afectivamente, pero afectivamente retrasado. El erotismo pornográfico encierra el más descarado egoísmo. Y un egoísta, es decir, aquel para quien solo importa su propio ego, su bienestar, y está dispuesto a destruir todo lo que se oponga a él, es un ser potencialmente peligroso, ¿no? De hecho, el consumidor de pornografía es una persona peligrosa
para aquellos que lamentablemente, muchos esclavizados, se ven obligados, a veces bajo amenaza de muerte o por presiones muy grandes, a producir la pornografía que él quiere, ¿no? Y eso a él no le importa, ¿no? Cada persona que entra en una página pornográfica, sobre todo si paga por ella, si paga por una revista, si paga por una foto pornográfica, está poniendo las condiciones para que haya explotación, para que haya trata de mujeres, para que haya esclavitud de niños, para que, etc. Todo eso él lo hace. Por lo tanto, ciertamente que es una persona peligrosa. Es un evadido de la realidad, en cuarto lugar, pues la pornografía es esencialmente un medio de escape del mundo real. De la misma manera que algunos escapan a través de la droga, otros a través del alcohol, otros a través del juego desenfrenado, bien, otros se escapan de la realidad en la que no quieren estar, en la que no quieren enfrentar sus dificultades, sus problemas, a través de la imagen de la sexualidad irreal, exagerada, fantástica. Es un frustrado, una persona frustrada. Ha dicho Kaplan que la pornografía solo se nutre de la frustración. Esta expresión encierra una indiscutible verdad. La pornografía es el alimento del frustrado, es decir, del hombre o la mujer para quien el amor verdadero y la auténtica sexualidad que está incluida en el amor verdadero ha sido una experiencia de frustración. Es así, ¿no? Si un hombre tiene una mujer, ¿no?, a la cual él le pertenece y ella le pertenece a él, y tiene que buscar otras porque no le alcanza, o porque se siente frustrado en esa relación, o porque él no se siente capaz de darse. Si yo tengo una heladera llena y como en la heladera del vecino, es porque evidentemente mi heladera, por más que esté llena, me ha frustrado con las cosas que tiene. Todo lo que hay ahí es mucho, pero no es lo que a mí me gusta. Entonces yo estoy frustrado con mi heladera y como entonces en la del vecino, ¿no? Por eso es una experiencia de frustración. Porque el amor humano es sinfónico, es decir, entraña un conjunto de dimensiones que van desde lo biológico a la espiritualidad, pasando por toda la gama enriquecedora del universo afectivo. Pero todo sinfónico significa al mismo tiempo. Una sinfonía es un conjunto de instrumentos que tocan armónicamente, pero al mismo tiempo, ¿no? Si toca uno después del otro, tenemos simplemente un concierto donde ahora hay un guitarrista que interpreta una obra, después viene un pianista, después viene un violinista. Eso no es una sinfonía, ¿no? El amor verdadero es algo sinfónico, ¿no? En cambio, la focalización genital, que es lo que hace el que busca pornografía, no le interesa ni la parte espiritual, ni el amor oblativo, ni el verdadero afecto, sino exclusivamente lo físico y el placer sexual en el cual terminará eso que él está buscando, ¿no? Esa focalización como tal malogra a la persona y genera neurosis. La degradación paulatina, que es intrínseca a todo amor falso, demuestra que no hace más que aumentar la experiencia de frustración. Es en este sentido que un autor dijo que la masturbación es la rúbrica que uno pone a su fracaso, ¿no? Es así. Y la pornografía es la principal fuente de alimentación de la masturbación, como ya dije antes, expresión que se encuentra en varios autores especializados en este lamentable tema, ¿no? Lo mismo se diga para toda sexualidad que pervierta el amor verdadero. El psiquiatra Enrique Rojas, en uno de sus libros, lo que se llama Los lenguajes del deseo, dice: el hombre prisionero en las redes de la pornografía es infeliz y sufre. Es alguien, en sexto lugar, trabado, o que puede trabarse, frenarse en un estado de subdesarrollo personal. La pornografía es un grave obstáculo para el desarrollo personal. En el niño y en el adolescente altera la personalidad, dice un psiquiatra. Séptimo lugar, se trata del consumidor de pornografía de un ser en riesgo psíquico de generar una perversión. Esto lo señalaba con mucha fuerza Henri Bles en su clásico estudio sobre pastoral psiquiátrica, que se llama así, Pastoral Psiquiátrica. El padre Bles fue una autoridad en este tema a mediados del siglo XX y desempeñando por muchos años su trabajo como capellán del Instituto Psiquiátrico Voorburg de Vught en Holanda, ¿no? Él decía que con frecuencia, o sea, por lo tanto una persona que era capellán de un hospital psiquiátrico, ¿no?, con muchísima experiencia en estos temas, decía que con frecuencia los que tienen una vida sexual pervertida, ¿no?,
tendencias sadomasoquistas, fetichistas, exhibicionistas, pulsiones al bestialismo, travestismo, homosexualismo, necrofilia, etcétera. Todo eso él enumeraba. Lo deben al hecho de haberse quedado en una fase infantil de su vida apetitiva sexual. En ellos se han quedado fijas formas infantiles de satisfacciones eróticas. Esto suele ser causa del sentimiento de insuficiencia que pueden fácilmente dar lugar a conflictos, los cuales a su vez causan perversiones sexuales. A esto hay que añadir como agravante los malos hábitos adquiridos durante la juventud y el condicionamiento que causa el ambiente pornográfico de la sociedad actual. Al que no nace con estos problemas, nuestra sociedad se los ofrece o se los crea. Bien, pornografía y adicción. A lo antedicho hay que añadir el poder altamente adictivo que posee la pornografía. Ya he dicho que voy a dar un módulo particular sobre el tema de la adicción al sexo, pero aquí tengo que al menos decir algo para completar el tema de la pornografía, porque si la pornografía no se ve como adicción o como una potencialmente muy adictiva, no se entendió los efectos nocivos que ella produce, ¿no? Por eso adelanto aquí quizá algunas cosas que desarrollaré más ampliamente cuando toque ese tema. La evidencia es tan grande que algunos especialistas afirman que la pregunta correcta no es si la pornografía es una adicción, sino si es una droga adicción. Es decir, la discusión giraría para esto sobre qué drogas se liberan en el cerebro durante la actividad neuroquímica relacionada con la recepción de material pornográfico. Esto explicaría precisamente la relación adictiva semejante a la que producen las drogas químicas, el alcohol o el tabaco. Del mismo parecer es esta psicóloga que ya he citado varias veces en las 2 horas anteriores, Judith Reisman, quien acuñó el término erototoxinas para referirse a tales sustancias. Hablando de los efectos neuroquímicos de la pornografía sobre las mujeres, dice Reisman, citando a otro psicólogo que es Douglas Reed, dice: la adicción podría existir dentro de la propia química de nuestro cuerpo. Y también cualquier actividad que produzca relevantes alteraciones de ánimo, lo que siempre se acompaña de cambios en la neurotransmisión, puede llevar a la compulsión, a la pérdida del control y progresivamente a un funcionamiento perturbado. Esto sucede porque en cualquier forma de pornografía se entra en un ciclo neurótico de impulso, satisfacción rápida del deseo, malestar, nuevo impulso que lleva a un muy notable estado de infelicidad, aburrimiento y vacío interior, del cual se sale nuevamente por el mismo camino. Es decir, se produce ese círculo de la adictivo del que hablaré en la clase correspondiente, ¿no? Se pueda o no explicar la adicción sexual y por tanto a la pornografía como una dependencia neuroquímica, lo cierto es que, como escribe otro psiquiatra, un psiquiatra norteamericano muy bueno, católico, Richard Fitzgibbons, dice: las adicciones sexuales se asemejan a los desórdenes causados por el abuso de sustancias en el hecho, en esto en concreto, de que los individuos caen en conductas compulsivas que son clínicamente peligrosas. También está presente en estos fenómenos una poderosa negación respecto del serio peligro, o sea, lo niegan, que realmente estén en peligro, que estas conductas implican para la propia salud y para la salud ajena. Vaya usted a explicarle o a insistirle a alguien que está jugando con esto de que está poniendo en riesgo su salud. Le va a decir que es una exageración. Es exactamente a lo que se refiere Fitzgibbons, ¿no? Un gran problema de negación, de minimización de la realidad a la que se exponen. Por eso, al que le gusta jugar en el peligro, dice la Escritura, perecerá en él. Otro reconocido psiquiatra señala que la pornografía es como una droga, produce obsesión. De hecho, es una adicción que impide al afectado vivir más allá de las exigencias impulsivas del cuerpo. En un momento dado ya no se distingue de la fantasía de la realidad. Además, se produce un cierto fenómeno de tolerancia, por lo que se necesita una dosis cada vez mayor. Es una nueva libertad a la inversa, la esclavitud que parece libertad. Bien, los síntomas de que la pornografía se ha instalado como una adicción son muchos. Yo menciono algunos.
la autoexposición repetida y compulsiva a contenidos pornográficos, la tendencia a aumentar la intensidad, el tiempo o el número de actos, la necesidad de cantidades cada vez mayores de actos o actos más intensos, es decir, pornografía más fuerte, para poder mantener los niveles de excitación que van decayendo con el acostumbramiento, los cambios en los demás ámbitos de la vida que comienzan a ser sacrificados por causa de la conducta adictiva, la exigencia de tiempos cada vez más largos para dedicarse a esta actividad, el deterioro de la psicología de la persona que se torna por lo demás ansiosa, preocupada, envejecida prematuramente, triste, deprimida, secretista y taciturna, el descalabro de la actividad laboral, profesional, estudiantil, serios perjuicios para la vida afectiva, matrimonial y familiar, a veces problemas serios desde el punto de vista económico, las complicaciones con otras adicciones como el alcohol, las drogas, el recurso a la prostitución, a la masturbación compulsiva, etc. Miren, esta lista bastaría con que 3 de estos elementos se junten, una persona diga yo tengo 3 al menos de esas cosas para decir usted está por lo menos en un cuadro muy probablemente adictivo, pero lo que yo he comprobado con tantas personas que han venido a mí para pedirme consejo porque están recurriendo a la pornografía es que todo lo que acabo de decir, todos sin faltar una sola cosa, reconocen ya tenerlo. La inmensa mayoría, si no la totalidad de las personas que se meten en este campo. Eso quiere decir, entonces, tiene un altísimo potencial adictivo al punto tal que muy pocas veces después de que uno comienza a meterse en estos temas, ¿no? Sobre todo con la pornografía a través de Internet y el uso hoy en día de los teléfonos celulares inteligentes, como le dicen, que justamente es poco ser el teléfono muy inteligente, pero el que lo usa deja de serlo y empieza a ser manejado, ¿no? por un mero aparatito. Lo que yo veo entonces es que esto se da rápidamente en la persona, ¿no? Por lo tanto genera problemas adictivos con mucha facilidad. Quizá las 2 características que resumen esta adicción son su carácter obsesivo-compulsivo y su efecto autodestructivo. Pero en esto, como ya estamos sobre la hora, prácticamente lo voy a desarrollar con más extensión cuando veamos el tema de las adicciones. Lo que sí quisiera también añadir ahora es que cuando la relación con la pornografía se ha vuelto adictiva, como digo, lo cual ocurre muy pronto, sobre todo cuando esa pornografía es a través de Internet, a través de incluso de canales pornográficos en televisión, a través del uso de la pornografía que llega por los medios de los celulares. Hoy en día incluso hay grupos de WhatsApp que son prácticamente pornográficos, donde los amigos lo que intercambian son imágenes pornográficas, incluso muchas imágenes pornográficas son imágenes pornográficas de las mismas personas que pertenecen al grupo, ¿no? Esto entre estudiantes se da con mucha frecuencia, lamentablemente con estragos para toda la vida, ¿no? Pero bien, lo que digo, cuando la relación con la pornografía se ha vuelto adictiva, independientemente de la libertad y la responsabilidad de los primeros pasos, como comenzó, eso no es el momento de hablar del tema ahora, lo que podemos estar seguros es de que estamos ante un problema que se ha convertido en inmanejable y compulsivo para la persona. Salvo excepciones, no suele ser cuestiones de fuerza de voluntad el tema de salir. Una vez que esto se volvió adictivo, ya hace falta terapia y ayuda especializada, además del consejo espiritual, como sucede con otras adicciones tales como al alcohol, a las drogas, etcétera, ¿no? Con esto no se juega. Acá uno puede entrar por un agujerito, como la serpiente que se mete en una habitación, por un agujerito pequeñito, pero vaya usted a sacarla cuando ya está dentro por el mismo agujerito por el que entró. Eso tiene que ser un mago para hacerlo. Algunas perspectivas y recomendaciones finales, ¿no? El drama de la pornografía no puede explicarse adecuadamente por ninguna causa particular, ¿no? Ni siquiera por ninguna particular de las que hemos ido viendo a lo largo de estas 3 horas, sino por la suma de muchos factores. Convergen en este fenómeno las tendencias desordenadas de nuestra naturaleza herida por el pecado, los vicios personales de cada individuo, la aceptación de los demoledores principios de una filosofía materialista e individualista, la tergiversación del concepto de libertad que se ha impuesto en nuestra sociedad
Y claro está la expulsión en muchos casos, no siempre, pero la expulsión en muchos casos de Dios y de la verdadera religión del ámbito cultural, ¿no? Pero, además de todo esto, que si quieren está en el plano personal, también para poder explicar este fenómeno hay que tener presente los fabulosos intereses económicos de las mafias del sexo y la ideología pervertida de la llamada revolución sexual. Si quieren un poco más de detalles sobre esto, les recomiendo un par de conferencias que están en internet que di en el año 2018, justamente cuando se cumplían los 50 años de la llamada Revolución del 68, el Mayo francés, con esos temas, los títulos y mi nombre, los van a poder encontrar ahí. Expliqué un poco a qué me estoy refiriendo aquí, pero sin eso está muy difícil entender cómo es que esto tiene el avance que nosotros observamos en nuestro día. Ante todo, en cuanto a perspectivas y recomendaciones, hay que trabajar en un primer plano preventivo, primera cosa, trabajar en la parte de prevención. Acá sí que vale eso, es mejor prevenir que curar, ¿no? ¿Que consiste en qué? En que evitar cuanto sea posible la exposición de cualquier persona a la pornografía y especialmente de los niños y adolescentes. Esto exige mucha vigilancia de parte de los padres y educadores respecto a lo que sus hijos ven por televisión e internet, lo que reciben por email, en sus teléfonos celulares, y lo que leen en revistas y periódicos, ¿no? Y en esto, bueno, ya sería irnos del tema y ocupar un tiempo que no tenemos, pero evidentemente aquí es una interpelación a la responsabilidad de los padres en los niños que están usando teléfonos celulares, donde les están entregando el enemigo del cual están tratando de que no los intercepte en la calle y los meta dentro de un auto y los rapte, se lo están dando dentro de un celular. El celular para un niño, por más que patalee y diga que todos sus amigos lo tienen, pero es entregarle un revólver cargado. Hoy en día es así, lamentablemente. Es muy difícil de que un niño pueda hacer un uso totalmente, me refiero un teléfono móvil que tenga acceso a irrestricto a internet, etcétera, a redes sociales. Es una lotería de que eso se vaya a usar solamente bien, ¿no? Y en esto es necesario, si no, no se puede, si no se cuida eso, es imposible tratar de hacer algún tipo de prevención, ¿no? Bien, en esto hay que tener muchísimo cuidado. Primera cosa entonces, trabajar en el plano preventivo, ¿no? Que es sobre todo eso, ese cuidado, esa atención sin ser agobiante. Ahí es realmente utilísimo lo que llama Don Bosco el sistema preventivo, ¿no? Que consiste en ese vigilar sin que se note que uno está vigilando, porque si uno es un policía que está encima, lo que produce es el efecto contrario, los niños huyen. Entonces es el estar, mientras uno gaste, ¿y cómo se hace para vigilar sin que se note que está vigilando? Estar con ellos con otra motivación. Estar con ellos porque uno los acompaña, porque charla, porque juega, porque dedica su tiempo. Es lo que se recomienda a los educadores, lo que nosotros le decimos a los seminaristas, a las religiosas que trabajan en colegios, estar con ellos. Mientras uno esté todo el tiempo, mientras uno es compañero de ellos, ¿no? Ellos están vigilados. Y uno no está siendo de policía, porque está siendo de compañero, ¿no? Y eso es clave. La mejor prevención viene por ese lado. Pero prevenir no alcanza, porque ya lo dije al principio, acá no se trata de ver de qué manera evitamos la pornografía, sino de ver, bueno, de qué manera retrasamos o tratamos de impedir algo que es casi tan sutil como el aire que se respira. Por lo tanto, se va a meter, se va a colar en las familias, aunque uno haya cerrado todas las ventanas, porque tampoco puede tapar toda la hendidura y dejar que no entre ni siquiera aire por la cerradura ni por abajo de la puerta, porque nos asfixiamos adentro. Y entonces eso entra de alguna manera, ¿no? Porque es imposible, si no, no podrían leer libros escolares, no podrían tener amigos, no podrían... Es así, la vida va a ser que salgan afuera y un cartel, todo lo que uno trató de evitarle se lo encuentran. Por lo tanto, aquí no se trata solo de trabajar en el plano preventivo, sino también de buscar, en caso de que nos enfermemos, de que alguno de nosotros se enferme, cuál es el antídoto, ¿eh?
cuál es el antídoto. Por eso, y el antídoto es algo bastante complicado, ¿no? El antídoto pasa por tener personas realmente preparadas desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, y bien preparados los mismos padres o los cónyuges, porque a veces se tienen que ayudar entre sí para ofrecer todo ese trabajo, ¿no? Y sobre todo el trabajo educativo de la afectividad. En esto les recomiendo un documento que para mí es magnífico y que ha marcado una época, que es del Pontificio Consejo para la Familia, publicado en el año 1995. Digo, un documento que se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado, donde realmente se dan las pautas para una educación armoniosa de la afectividad y consecuentemente también de la sexualidad, que pueda al menos fortalecer a la persona para que esa invasión no les produzca el daño que podría producirles, y de la cual al menos, si les produce algún daño, puedan tener los antídotos para trabajar y sanarse de lo que el daño que les haya hecho. Por eso vuelvo a insistir, la formación de personas especializadas, como he puesto ahí en pantalla, la formación de peritos, personas que puedan ayudarnos con efectividad en este delicado trabajo. Estrechar los lazos familiares, también lo he dicho, ¿no? Vuelvo a repetirlo, mientras más estrechos sean los vínculos familiares, los conyugales, esposo con esposa, esposa con esposo, los padres con los hijos y con el resto de la familia, bueno, evidentemente se crea una red afectiva donde no es necesario ir a comer, como dije, a la heladera del vecino, ¿no? Sino que nuestra heladera está suficientemente provista y provista de alimentos sanos, ¿no? Y no perder la esperanza. Bueno, todo lo que he descrito, lamentablemente, yo lo reconozco, es muy negativo, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Pero a mí siempre me gusta recordar los grandes personajes que han sido una luz en virtudes tan llamativas como la castidad, como la fidelidad, en sociedades completamente nefandas, ¿no? E incluso que el mismo paganismo que ha dado tanto pie a todas estas cosas ha alabado. Quiere decir que la naturaleza está herida, pero no corrompida. Está herida, pero no corrompida por el pecado, ¿no? Nosotros no somos, como enseñó Lutero, que la naturaleza está corrompida. Herida, sí. Por eso quedan esos resabios que son las fuentes de la esperanza, ¿no? Así el mundo, el hedonismo romano, a pesar de sus vicios nefandos, sin embargo, celebró a Lucrecia por haber preferido la muerte antes que el ultraje, aquella matrona romana pagana, ¿no? Y el libertinaje griego, que aplaudió por una parte a Ulises con todas sus aventuras amorosas a lo largo de su viaje de regreso. Sin embargo, el modelo principal de la obra, como el modelo de virtud, es Penélope, capaz de mantener la fidelidad, punta de lanza prácticamente, la fidelidad a un esposo que ni siquiera sabía que estaba vivo. Y hasta el día de hoy el poema donde se celebra la castidad de esta mujer es el poema que marcó toda la literatura de Occidente, y fue escrito en un mundo pagano en el cual realmente los ejemplos de virtud no es que fueran lo que abundase en aquel tiempo, ¿no? Igualmente, también me gusta mucho recordar una cosa que para mí es algo muy sintomático, ¿no? El Imperio Romano, pagano de Roma, a pesar de todas sus corrupciones en el orden de lo sexual, estaba tan convencido de que su existencia dependía de la virtud, que el fuego sagrado, según en el cual creía que mientras estuviera encendido el imperio se mantendría firme, debía ser custodiado perpetuamente, día y noche, en el templo de Vesta, es decir, custodiado por vírgenes. O sea, ese imperio, a pesar de la corrupción, confiaba su supervivencia a la virginidad. Y por lo tanto, entonces, quiere decir que efectivamente hay esperanza de que la virtud siempre siga siendo alabada lo suficiente como para que nosotros podamos luchar por ella.
¿no? E incluso entre el mundo pagano encontraremos quienes tienen ese sentido común, como estos ejemplos que acabo de mencionar, ¿no? Y quisiera terminar con un filósofo musulmán que se llama Hamza Yusuf, en un estudio que hace él sobre la castidad y la lujuria en la perspectiva islámica, que podemos compartir en varios de sus puntos, aunque no en todos, por supuesto. Él afirma esto: la sordidez y los aspectos médicos de la pornografía y la promiscuidad del siglo XX sugieren que hemos alcanzado uno de esos periodos de depresión espiritual en los que la gente mantiene relaciones sexuales porque no tiene nada mejor que hacer. Los ojos de la sociedad están siendo sometidos a abuso, y eso implica que nuestros corazones también lo están, ¿no? Por eso, bien, creo que si en la medida de que nosotros buscamos estos medios y afianzarnos en los distintos elementos que sugerí al final de esta clase, nosotros podemos enfrentar dignamente y con muchas posibilidades de éxito, sobre todo ayudados por la gracia de Dios, esta gran, como ha sido definida, gran plaga del mundo moderno. Muchísimas gracias.